La alta sociedad la apodaba la carga, la deshonra corpulenta del prestigioso linaje Alcántara. Pero cuando su propio padre, en un acto de crueldad suprema, la entregó como ofrenda a un guerrero apache para saldar una deuda de poder, nadie, y mucho menos ella, podría haber imaginado que en las áridas tierras del exilio encontraría el amor más puro y transformador que el mundo hubiera conocido. En los deslumbrantes salones de la mansión Alcántara, donde candelabros de cristal checo multiplicaban la opulencia de una de las familias más poderosas del México de 1847, vivía Elena. A sus 24 años, su nombre, que evocaba luz, contrastaba dolorosamente con la sombra que su presencia proyectaba sobre el clan. Su figura robusta, sus mejillas sonrosadas y sus ojos de un cálido color miel, que en otro contexto habrían sido celebrados, se habían convertido en la fuente de la vergüenza, familiar desde su 15º cumpleaños, cuando su presentación en sociedad culminó en un rotundo fracaso, sin un solo pretendiente que solicitara su mano. «Mírala cómo se abalanza sobre los dulces otra vez», susurraba su madre, doña Inés, una mujer cuya belleza se había agriado con la decepción, mientras observaba a Elena desde la seguridad del balcón de mármol que dominaba el jardín. Una señorita de su posición y cuna debería exhibir un mínimo de autocontrol. Las palabras, afiladas como cuchillos, se clavaban en el corazón ya maltratado de la joven. Elena había aprendido a construir su propio refugio, un mundo interior tejido, con los libros de aventuras de su abuela y el consuelo efímero del azúcar que robaba de la despensa. Cuando la casa se sumía en el silencio, don Ricardo Alcántara, un patriarca de 60 años, cuyo cabello plateado narraba décadas de ambición y construcción de imperios, contemplaba a su hija desde la ventana de su despacho. Su mirada era una mezcla helada de desencanto y cálculo estratégico. Sus otros 5 hijos, todos varones, habían cumplido con su deber, contrayendo matrimonios ventajosos que habían ensanchado tanto las arcas como la influencia política de la familia. Pero Elena, su única hija, era una anomalía, una carga que se hacía más pesada y vergonzosa con cada año que pasaba en la soltería. La noche del gran baile de la temporada social se cernía sobre ella como una sentencia final, una última y desesperada oportunidad para enmendar su destino. Doña Inés, en un alarde de optimismo forzado, había encargado el vestido más caro que el dinero podía conseguir. Una fastuosa creación de seda, azul real con intrincados bordados de hilo de oro, esperando que la opulencia del atuendo eclipsara la corpulencia de su portadora. Pero cuando Elena descendió la gran escalinata de mármol hacia el salón principal, un mar de rostros se volvió hacia ella. Los murmullos y las miradas de mal, disimulada lástima, fueron como una lluvia de dagas que se hincaban en su alma. ¿Quién en su sano juicio querrá bailar con semejante monumento?, había comentado con sorna el joven y apuesto conde de Salvatierra, sin molestarse en bajar la voz. Sus palabras, crueles y certeras, fueron celebradas con risitas nerviosas por otros jóvenes aristócratas, que veían en la humillación pública de Elena una forma retorcida de entretenimiento. Elena sintió como si el suelo de mármol pulido se abriera bajo sus pies, amenazando con tragarla. Aferrándose a la compostura que años de férrea educación aristocrática le habían inculcado, avanzó con la cabeza alta, aunque por dentro se sentía invisible y monstruosa. Durante toda la velada, permaneció sentada junto a las matronas de mayor edad, un jarrón olvidado en un rincón, observando cómo otras jóvenes de su edad danzaban con gracia, cortejadas por pretendientes que jamás se acercarían a ella. Su abanico de nácar temblaba en sus manos, traicionando la sonrisa digna que luchaba por mantener. Pieza por pieza, su espíritu se desmoronaba. El regreso a casa en el carruaje dorado fue un suplicio. El silencio que llenaba el habitáculo era más denso y elocuente que cualquier reproche verbal. Al día siguiente, don Ricardo la convocó a su despacho. Las paredes, forradas con libros de leyes y mapas de sus extensas propiedades, se convirtieron en testigos mudos de la conversación que cambiaría su vida para siempre. El hombre se paseaba de un lado a otro, su bastón de caoba golpeando un ritmo ominoso contra el suelo de madera.
mientras buscaba las palabras para dar forma a su frustración. «Elena», comenzó por fin, sin mirarla a los ojos. «Tienes 24 años. A tu edad, tu madre ya había dado a luz a 3 herederos y había consolidado alianzas que beneficiaron enormemente a esta familia. Pero tú», se detuvo, gesticulando vagamente en su dirección. «Tú has resultado ser una inversión ruinosa, una vergüenza andante para el apellido Alcántara». Las palabras la golpearon como mazazos. Había escuchado variaciones de ese discurso durante años, pero nunca con una crudeza tan descarnada. «He decidido», continuó su padre, su voz desprovista de toda emoción, «que es hora de encontrar una solución definitiva a tu situación. Mañana, un prisionero apache llega al fuerte militar, un guerrero capturado durante las últimas escaramuzas en la frontera». Don Ricardo se detuvo frente a su imponente escritorio de caoba, tomando un documento oficial con sello de cera entre sus manos. «Las autoridades militares han accedido a mi generosa propuesta. Serás entregada a este salvaje como su compañera. De esta manera, al menos servirás para algo útil. Mantener apaciguado a un prisionero, peligroso y problemático». El mundo de Elena se inclinó sobre su eje. Por un instante creyó haber entendido mal. «Padre», murmuró con voz temblorosa, «¿habla usted en serio?» «Completamente en serio», respondió él con una frialdad glacial que le heló la sangre. «Y ya no puedo seguir costeando la manutención de una hija que no aporta nada a este legado. Al menos de esta manera, tu existencia tendrá algún propósito. Evitarás que tengamos que ejecutar al apache, y tú, finalmente, tendrás un marido, aunque sea un salvaje». Elena se puso de pie lentamente, sintiendo como si flotara fuera de su propio cuerpo, observando la escena desde una distancia irreal. «¿Me está vendiendo a un prisionero de guerra?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Te estoy concediendo una oportunidad de ser útil por primera vez en tu vida», replicó don Ricardo sin un atisbo de compasión. «El apache se llama Tlacael. Mañana serás trasladada al territorio que le han asignado como reserva. Considera esto tu matrimonio arreglado, solo que con alguien más acorde a tu nivel». Esa noche, mientras empacaba sus pocas pertenencias personales en un baúl de cuero, Elena lloró por primera vez en años. Lloró por la humillación, por el abandono, por la crueldad de su propia sangre. Pero entre las lágrimas de dolor, algo inesperado comenzó a germinar en la tierra baldía de su corazón. Una extraña y paradójica sensación de liberación. Por primera vez en su vida, estaría lejos de las miradas de desprecio, de los comentarios hirientes, de la constante y aplastante sensación de ser una decepción viviente. Al amanecer, cuando el carruaje se alejó de la mansión familiar, llevándosela hacia lo desconocido, Elena no miró atrás. No sabía que se dirigía hacia el encuentro que transformaría su vida de maneras que jamás habría imaginado. El territorio apache se extendía bajo el sol implacable como una tierra olvidada por Dios, donde las rocas rojas de la tierra contrastaban con el azul intenso del cielo y el viento. Arrastraba historias de libertad y resistencia. Tlacael había sido llevado a este lugar no como castigo en sí, sino como parte de un audaz experimento del gobierno mexicano, establecer reservas, donde los guerreros capturados pudieran vivir en una paz controlada, en lugar de ser ejecutados. El experimento incluía la extraña cláusula de proporcionarles esposas mexicanas con la ingenua idea de civilizarlos y crear una descendencia mestiza que fuera más fácil de controlar. Cuando el polvoriento carruaje se detuvo frente a la modesta cabaña de adobe que sería su nuevo hogar, Elena descendió con las piernas temblorosas y el corazón latiendo como un tambor de guerra. El aire del desierto era diferente a todo lo que había conocido, seco, caliente, cargado de una energía salvaje y pura que la hizo sentir extrañamente viva. Sus faldas de seda, tan apropiadas para los salones de la ciudad, se veían ridículamente fuera de lugar en este paisaje árido y austero. Tlacael emergió de la sombra de la cabaña como una aparición surgida de las leyendas. Era un hombre de unos 30 años, alto y fuerte, con la piel bronceada por el sol del desierto y un cabello negro y liso que le caía hasta los hombros. Sus ojos oscuros tenían la profundidad de quien ha visto tanto la gloria de la batalla
como la tragedia de la pérdida. Y cuando posó su mirada en Elena, ella sintió como si estuviera siendo evaluada por un juez que veía más, allá de las apariencias superficiales, directamente hasta el fondo de su alma. «¿Esta es la mujer que me envían?», preguntó en un español claro, pero con un acento marcado, dirigiéndose al capitán que había escoltado, a Elena. Su voz tenía un tono de incredulidad que hizo que las mejillas de la joven se encendieran de vergüenza. «¿Creen que voy a aceptar a alguien que me entregan? ¿Como si fuera un perro al que le lanzan un hueso?». El capitán, un hombre mayor acostumbrado a tratar con prisioneros rebeldes, endureció su expresión. «No tienes opción, Apache. Esta mujer es parte del acuerdo. La tratarás con respeto o volverás a la prisión militar». Sus palabras colgaron en el aire denso. Una amenaza que ambos prisioneros, cada uno a su manera, entendieron perfectamente. Fue entonces cuando Elena encontró su voz. Una voz que no sabía que poseía. «Yo tampoco pedí estar aquí», declaró con una dignidad que sorprendió a todos los presentes, incluso a ella misma. «Pero aquí estamos ambos, así que tendremos que encontrar la manera de hacer que esto funcione». Sus palabras fueron directas, sin rastro de autocompasión, y Tlacael la miró con una nueva y repentina atención. Después de que el capitán se marchó levantando una nube de polvo, Elena y Tlacael se quedaron solos frente a la cabaña, dos extraños unidos por circunstancias que ninguno había elegido. El silencio se extendió entre ellos como el desierto mismo, vasto, incómodo, pero lleno de posibilidades inexploradas. «No voy a fingir que esto es un matrimonio real», dijo Tlacael finalmente, cruzando los brazos sobre su pecho desnudo. «Eres una imposición del gobierno mexicano, una manera de humillarme más de lo que ya lo han hecho». Sus palabras eran duras, pero no tenían la crueldad gratuita de su familia. Eran una declaración de hechos. «Entiendo», respondió Elena, sorprendiéndose de su propia calma. «Yo tampoco elegí esto. Mi familia me envió aquí para deshacerse de mí. Supongo que ambos somos prisioneros de diferentes maneras». Era la primera vez que verbalizaba la verdad de su situación con tanta claridad, y sintió una extraña liberación al hacerlo. Los primeros días fueron una danza cuidadosa para evitar conflictos. Tlacael salía temprano para cazar y trabajar. En los pequeños cultivos que había establecido, mientras Elena se quedaba en la cabaña, explorando su nuevo hogar y tratando de adaptarse a una vida completamente diferente. La cabaña era simple pero funcional, 2 habitaciones separadas, una cocina con un hogar de piedra y muebles rústicos hechos a mano que mostraban la habilidad artesanal del guerrero. Fue cuando Elena encontró las hierbas medicinales secándose en la cocina que descubrió el primer y más inesperado punto de conexión con su compañero forzado. Reconoció inmediatamente varias plantas que su abuela, a escondidas, le había enseñado a identificar en los jardines de la mansión: manzanilla para calmar los nervios, consuelda para sanar heridas, corteza de sauce para aliviar el dolor. Sin pensarlo 2 veces, comenzó a reorganizar las hierbas según sus propiedades curativas, creando un orden donde antes había caos. Cuando Tlacael regresó esa tarde y vio lo que había hecho, se detuvo en seco. «¿Cómo sabes de medicina herbal?», preguntó, acercándose para examinar su trabajo. Su voz había perdido el tono hostil de los días anteriores. «Mi abuela era curandera antes de casarse con mi abuelo», explicó Elena, tocando suavemente las hojas secas. «Me enseñó en secreto, porque mi madre consideraba que no era apropiado para una señorita de sociedad. Pero siempre me fascinó la idea de poder ayudar a sanar a las personas». Por primera vez desde su llegada, Tlacael la miró con algo que se parecía al respeto. «Estas plantas las uso para tratar heridas de caza y enfermedades menores, pero hay algunas que no sé cómo preparar correctamente». Hizo una pausa, como si estuviera considerando cuidadosamente sus próximas palabras. «¿Podrías enseñarme?». Esa simple pregunta marcó el comienzo de una transformación, sutil pero profunda en su relación. Durante las semanas siguientes, Elena y Tlacael pasaban las tardes trabajando juntos con las plantas medicinales. Él le enseñaba sobre las propiedades de las hierbas del desierto, y ella compartía las técnicas de preparación que había aprendido de su abuela. Sus manos a veces se rozaban,
mientras preparaban ungüentos y tinturas, creando momentos de intimidad accidental que ninguno de los dos sabía cómo interpretar. Una tarde, mientras preparaban una pomada para tratar las quemaduras de sol, Elena se atrevió a hacer una pregunta personal. ¿Tenías familia antes de ser capturado?, preguntó suavemente, sin levantar la vista de su trabajo. Tlacael se quedó inmóvil durante un largo momento. Tenía una esposa, dijo finalmente, su voz cargada de una tristeza que hizo que el corazón de Elena se comprimiera. Se llamaba Itzayana. Murió durante un ataque del ejército mexicano a nuestro poblado. Por eso me volví tan temerario en la batalla. Ya no tenía nada que perder. Elena levantó la vista y vio el dolor crudo en los ojos del guerrero. Sin pensarlo, extendió su mano y tocó suavemente la suya. «Lo siento mucho», murmuró. «Debe haber sido una mujer muy especial para inspirar tanto amor». «Lo era», respondió él sin apartar su mano. Era pequeña, delicada, siempre sonriendo. «Todo lo opuesto a...» Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. «Todo lo opuesto a mí», completó Elena con una sonrisa triste, pero desprovista de amargura. «No te preocupes. Sé exactamente qué clase de mujer soy y qué clase no soy. He vivido con esa realidad toda mi vida». Tlacael la estudió con nueva intensidad. «¿Tu familia te trataba mal?», se preguntó directamente. «Me trataban como una decepción constante», respondió Elena con honestidad brutal. «Desde que tengo memoria, he sido la hija gorda que no sirve para nada. Mi único valor era el apellido que llevaba, y ni siquiera eso fue suficiente para conseguirme un marido». Esa noche, mientras cada uno se retiraba a su habitación separada, como habían hecho desde su llegada, ambos llevaban consigo una nueva comprensión. Habían comenzado a verse no como extraños forzados a convivir, sino como dos personas heridas, que tal vez podrían encontrar consuelo en su compañía mutua. Los meses que siguieron trajeron cambios sutiles pero profundos, tanto al desierto como a los corazones de sus habitantes. Elena había establecido un pequeño pero próspero jardín medicinal detrás de la cabaña. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora estaban curtidas por el trabajo y manchadas de tierra, pero nunca se habían sentido más útiles. La transformación física de Elena era evidente. El trabajo constante bajo el sol había bronceado su piel y fortalecido su cuerpo. Había perdido peso naturalmente, no por las dietas de inanición que su madre le imponía, sino por una vida activa y una comida simple y nutritiva. Pero más importante que cualquier cambio físico era la nueva luz que brillaba en sus ojos. Por primera vez en su vida se sentía verdaderamente útil. Los guerreros apaches de las tribus cercanas habían comenzado a acudir a ella cuando tenían heridas o enfermedades que los curanderos tradicionales no podían tratar. Elena había desarrollado una reputación como sanadora que combinaba los conocimientos ancestrales con técnicas medicinales mexicanas, creando tratamientos más efectivos. La mujer blanca del desierto puede curar lo que otros no pueden, decían los guerreros. Niños con fiebres peligrosas se recuperaban. Guerreros con heridas infectadas volvían a la batalla. Mujeres con dolores crónicos encontraban alivio. Tlacael observaba estos cambios con una mezcla de orgullo y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. La mujer que había llegado como una imposición se había convertido en una presencia indispensable. Cada día encontraba nuevas razones para admirar su fuerza, su compasión, su increíble capacidad de adaptación. Una noche de luna llena, mientras Elena preparaba una tintura, Tlacael se acercó con 2 tazas de té de hierbas. El ritual de compartir té al final del día se había convertido en su momento favorito. «¿Echas de menos tu vida anterior?», preguntó él. Elena contempló las estrellas. «Echo de menos a mi abuela. Era la única persona que me veía como algo más que una decepción, pero el resto, no. No echo de menos sentirme inútil, las miradas de lástima. Aquí, por primera vez, siento que mi vida tiene un propósito». Tlacael estudió su perfil a la luz de la luna. Donde antes había visto a una mujer derrotada, ahora veía a una guerrera silenciosa que había encontrado su campo de batalla en el arte de sanar. «Yo sí echo de menos mi vida anterior», admitió él. «La libertad de cabalgar por las montañas,
de vivir según las tradiciones de mis ancestros. Hizo una pausa, su voz volviéndose más suave. Pero ya no echo de menos la soledad. Durante mucho tiempo después de perder a Itzayana, pensé que una parte de mí había muerto con ella. Elena se volvió hacia él. ¿Y ahora?, preguntó suavemente. Ahora me despierto cada mañana esperando verte trabajar en tu jardín. Respondió con honestidad brutal. Espero nuestras conversaciones. Espero ver cómo ayudas a mi gente. Has traído algo a mi vida que pensé que había perdido para siempre. Se detuvo, luchando con palabras que nunca esperó decir. Has traído a Elena. El nombre resonó entre ellos como una revelación. Elena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero por primera vez en su vida eran lágrimas de alegría. Tlacaello. Pero él se acercó lentamente, dándole tiempo para apartarse. Cuando ella no lo hizo, tomó su rostro entre sus manos callosas y la besó con una ternura que la sorprendió. El beso fue suave, reverente, cargado de meses de respeto mutuo y comprensión creciente. Cuando se separaron, ella temblaba de una emoción tan intensa que amenazaba con abrumarla. ¿Estás seguro?, susurró. Soy todo lo que tu primera esposa no era. Eres tú, la interrumpió él firmemente. No eres Itzayana y no estoy tratando de reemplazarla. Eres Elena, la mujer que salvó mi alma cuando creí que estaba perdida. La mujer que encontró su fuerza en el desierto y me enseñó que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. Los meses siguientes fueron los más felices que cualquiera de los dos había conocido. Su relación se profundizó, construida sobre una base sólida de respeto, admiración y propósito compartido. Elena se movía con una gracia que nunca había poseído en los salones de baile, y Tlacael sonreía con una frecuencia que sorprendía a quienes lo visitaban. Trabajaban juntos en perfecta armonía. Él cazaba y recolectaba plantas, mientras ella atendía a los pacientes. Las noches las pasaban bajo las estrellas, hablando, riendo, descubriendo nuevas facetas el uno del otro. Mi tribu necesita establecer nuevas rutas comerciales, le confió Tlacael una noche. Las medicinas que preparas podrían intercambiarse por herramientas y alimentos. Podrías ayudar no solo a curar cuerpos, sino a sanar las relaciones entre nuestros pueblos. La idea de que su trabajo pudiera tener un impacto tan grande le dio a Elena un sentido de propósito que nunca había imaginado. He recibido mensajes de mi hermano mayor, le dijo él en otra ocasión, su expresión seria. Está considerando una alianza formal entre varias tribus y quiere que yo sea parte de las negociaciones. Significaría viajar a territorio no controlado por el gobierno. El corazón de Elena se aceleró. ¿Qué significa eso para nosotros? Él tomó sus manos entre las suyas. Significa que podríamos tener un matrimonio real según las tradiciones de mi pueblo, que podrías convertirte oficialmente en mi esposa, que podríamos empezar una familia si así lo deseamos. La palabra familia resonó en el corazón de Elena como una campana. Después de años de ser considerada inútil, la posibilidad de formar una familia basada en el amor verdadero le parecía un milagro. Pero su felicidad se vio interrumpida bruscamente, cuando aparecieron jinetes en el horizonte. Tlacael reconoció inmediatamente los uniformes del ejército mexicano. «Escóndete en la cabaña», murmuró urgentemente. «Algo no está bien». Pero ya era demasiado tarde. Los soldados los habían visto, y entre ellos cabalgaba una figura que hizo que la sangre de 1900 Elena se helara en sus venas, su propio hermano, Rodrigo Alcántara, acompañado por el mismo capitán que la había entregado meses atrás. Rodrigo desmontó con la arrogancia típica de quien ha crecido, creyendo que el mundo le pertenece. A sus 28 años, era la imagen perfecta del caballero mexicano, impecablemente vestido incluso en el desierto, con ojos fríos que habían heredado la crueldad calculada de su padre. Pero cuando vio a su hermana emerger de la cabaña, su expresión cambió de disgusto a shock absoluto. La mujer que se acercaba no era la hermana obesa y derrotada que recordaba. Elena caminaba con una dignidad natural. Su piel bronceada brillaba con salud, y sus ojos tenían una luz de propósito que Rodrigo nunca había visto. Pero lo que más lo perturbó fue la forma en que Tlacael se colocó protectoramente a su lado,
Y como ella aceptó esa protección con total naturalidad. «Elena», dijo Rodrigo con voz tensa, «he venido a llevarte a casa. Este pequeño experimento ha durado demasiado». «Esta es mi casa», respondió Elena con calma, «y no voy a ir a ninguna parte». El capitán se adelantó. «Señora Alcántara, hemos recibido reportes de que está siendo retenida contra su voluntad. Tiene derecho a regresar a la civilización». «Nadie la está reteniendo», declaró Tlacael. «Está aquí por elección propia». «Es cierto», confirmó Elena. «Estoy aquí porque he encontrado un propósito y una vida que vale la pena vivir. No necesito ser rescatada de la felicidad». Rodrigo se acercó, estudiando a su hermana con ojos entrecerrados. «Mira en lo que te has convertido, vestida como una salvaje, viviendo en una choza. ¿A esto llamas felicidad?» «Sí», respondió Elena sin vacilar. «Llamo felicidad a despertar sabiendo que mi vida tiene valor. Llamo felicidad a ser respetada por mis habilidades y no despreciada por mi apariencia. Llamo felicidad a estar con un hombre que me ama por quien soy, no por el apellido que llevo». Las palabras cayeron como bombas. Rodrigo intercambió una mirada con el capitán. «Está claro que te han lavado el cerebro. Padre me envió con instrucciones específicas. Si no vienes voluntariamente, tengo autorización para llevarte por la fuerza». Tlacael se adelantó, su presencia imponente. «Tendrán que matarme primero». «Eso puede arreglarse», replicó Rodrigo con frialdad, haciendo una señal a los soldados. 6 hombres armados los rodearon, sus rifles apuntando directamente a Tlacael. Elena sintió que su mundo se desmoronaba. Durante meses había vivido en una burbuja de felicidad, olvidando el poder que su familia tenía para destruir todo lo que amaba. «Está bien», dijo finalmente, su voz quebrándose. «Iré con ustedes». Se volvió hacia Tlacael, cuyos ojos mostraban una furia contenida. «No quiero que te lastimen por mi culpa». «No», rugió Tlacael, «no voy a permitir que te arrastren de vuelta a una vida que te estaba matando lentamente». Elena tocó suavemente su rostro, memorizando cada línea. «Si me amas verdaderamente», susurró, «déjame protegerte. Encontraré una manera de regresar a ti, te lo prometo». El viaje de regreso fue una pesadilla de calor y silencio tenso. «¿Realmente te ama?», se preguntó Rodrigo a medio camino. «¿O solo te usa porque es lo que le dieron?». Elena lo miró. «Me ama. Es el primer hombre que me ha visto como una persona completa». Rodrigo permaneció en silencio por un largo rato. «Padre dice que serás enviada al convento de las Hermanas de la Caridad», informó. «Dice que tu alma necesita purificación». El convento era una prisión para mujeres problemáticas de la alta sociedad. «¿Y tú qué opinas?», preguntó Elena. «¿Crees que necesito purificación?». Rodrigo tardó en responder. «Creo», dijo lentamente, «que eres la primera persona en nuestra familia que ha encontrado algo real. Y creo que padre está celoso porque has encontrado lo que él nunca tuvo. Amor verdadero». Esas palabras inesperadas le dieron a Elena una chispa de esperanza. Cuando llegaron a la mansión, don Ricardo los esperaba. Al ver a su hija, su expresión cambió a shock, igual que la de Rodrigo. «Te ves diferente». «Me veo como alguien que ha encontrado su lugar en el mundo», respondió ella. Los cambios eran innegables. «Mañana irás al convento», declaró él intentando reafirmar su autoridad. «No», respondió Elena simplemente. «No iré al convento y no permitiré que destruyan lo que he construido». El silencio que siguió fue atronador. La guerra entre el pasado y el futuro de Elena estaba a punto de comenzar. La noticia del regreso de Elena se extendió como un incendio. Al mediodía, la mansión estaba rodeada de curiosos. Don Ricardo había convocado al padre Sebastián, el director del convento, para que evaluara a su hija. El sacerdote llegó preparado para la resistencia, pero no para encontrarse con una mujer que irradiaba una paz interior que él mismo envidiaba. «Hija mía, el contacto con paganos puede corromper el alma», comenzó. «¿Padre?», respondió Elena. «Con todo respeto, mi alma nunca ha estado más pura. He pasado estos meses sirviendo a Dios a través del servicio a otros. Si eso es corrupción, entonces no entiendo qué es la virtud». El padre Sebastián intercambió una mirada incómoda con don Ricardo. «Además», continuó Elena, «he decidido que no iré al convento. Mi vocación la puedo ejercer mejor en libertad».
Don Ricardo se puso de pie, furioso. «Mientras vivas bajo mi techo, obedecerás». «Entonces no viviré bajo su techo», replicó ella con calma. «Prefiero dormir bajo las estrellas como mujer, libre que en una cama dorada como prisionera». Fue entonces cuando se escuchó el sonido de cascos. Una nube de polvo reveló una imagen asombrosa: Tlacael, montado en su caballo de guerra, pero no estaba solo. Lo acompañaba una delegación de guerreros apaches y varios colonos, mexicanos a quienes Elena había tratado. «Vengo a reclamar a mi esposa», declaró Tlacael, su voz resonando en el patio. «Vengo a reclamar a la mujer que fue tomada en contra de su voluntad». Elena corrió escaleras abajo y se arrojó a sus brazos. «Pensé que no volvería a verte», murmuró. «Prometiste que volverías», respondió él. «Pero yo decidí no esperar». Un colono mayor, Miguel Herrera, se adelantó. «Señor Alcántara, esta mujer salvó la vida de mi nieta. Mi esposa sufría dolores terribles hasta que ella la curó». Otros colonos se adelantaron, cada uno con historias similares. Un parto salvado, una infección curada. «Esta mujer no es una cautiva», concluyó Herrera. «Es una sanadora. Separarla de su trabajo sería un crimen contra Dios y la humanidad». El padre Sebastián, que había escuchado todo en silencio, se acercó. «Señor Alcántara, he dedicado mi vida a servir a Dios, y puedo reconocer una verdadera vocación cuando la veo. Interferir con esto sería interferir con la voluntad divina». Don Patricio se encontró en una posición imposible. La evidencia era abrumadora. Doña Guadalupe se acercó a su hija, mirándola por fin, como la mujer extraordinaria en la que se había convertido. «Hija mía», murmuró con lágrimas, «perdóname. Estaba tan preocupada por lo que la sociedad pensaría que nunca vi lo que tú necesitabas». Elena abrazó a su madre, sintiendo cómo una herida de toda la vida comenzaba a sanar. Tlacael se acercó a don Patricio con dignidad. «Señor, pido la mano de su hija en matrimonio. Prometo amarla, protegerla y apoyar su trabajo por el resto de mis días». Don Patricio miró a su hija, radiante de felicidad. Miró a Tlacael, cuyo amor era innegable. Miró a las personas cuyas vidas su hija había transformado. Finalmente, con voz temblorosa, dijo: «Tienes mi bendición». 5 años después, en una próspera comunidad que había crecido alrededor de la clínica medicinal de Elena y Tlacael, la pareja contemplaba el atardecer, mientras sus 2 hijos pequeños jugaban en el jardín. «¿Alguna vez te arrepientes?», le preguntó Tlacael. «Jamás», respondió ella. «Encontré mi lugar en el mundo. Encontré mi propósito. Encontré el amor verdadero. ¿Qué más podría pedir?». En la distancia el sol se ponía, pintando el cielo de oro y carmesí, bendiciendo una historia de amor que había comenzado como un castigo y se había transformado en el más hermoso de los regalos.